forma de mirar el tiempo que no lo ve como una línea de avanzar sin volver atrás, sino como un latido que se repite, como una respiración inmensa en la que todo nace, crece, se transforma, se oscurece y vuelve a comenzar. No es una idea moderna, ni siquiera reciente, es una intuición muy antigua que aparece en distintas culturas, pero que en los textos sánscritos toma una forma especialmente clara y profunda. Allí el tiempo no es una flecha, es un ciclo, y ese ciclo no habla solo del mundo, habla también del ser humano. Porque cuando el tiempo se entiende como ciclo, la historia deja de ser una acumulación de hechos y se convierte en un movimiento de conciencia. No se trata solo de lo que ocurre fuera, sino de cómo el ser humano se relaciona consigo mismo en cada etapa. Hay momentos de claridad, momentos de separación, de fragmentación y otros de olvido. Y cada uno de esos momentos forma parte de una misma respiración. A esas grandes etapas del tiempo, los antiguos los llamaron yugas. La palabra yuga en sánscrito significa edad, era, periodo, pero también sugiere algo más profundo, un estado del mundo y del ser humano al mismo tiempo. No es solo una época histórica, es una forma de vivir la conciencia. Por eso los yugas no describen únicamente lo que ocurre fuera, describen también cómo se siente la vida dentro de cada etapa. Según esa tradición, el ciclo completo se divide en 4 edades que se suceden siempre en el mismo orden, como si fueran las estaciones de una misma realidad. Primero aparece la edad de la verdad, donde todo está en equilibrio. Después llega una ligera separación, donde la unidad empieza a diferenciarse. Más tarde surge la fragmentación, donde la dualidad se vuelve dominante. Y finalmente aparece la etapa más densa, donde el recuerdo queda oculto y la conciencia parece alejarse de sí misma. Estas 4 edades son Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga y Kali Yuga. 4 momentos distintos de una misma respiración. 4 formas de vivir la relación entre el ser humano y su propia conciencia. No son compartimientos aislados, son una continuidad, un descenso progresivo desde la claridad hacia la densidad y al mismo tiempo el inicio silencioso de un nuevo ascenso. Y lo más interesante de todo esto no es solo que los antiguos hablaran de estas edades, es que al escucharlas, algo dentro parece reconocerlas. Porque no suenan solo a historia lejana, suenan a algo que también vivimos. Hay momentos en los que uno se siente en paz sin esfuerzo, momentos en los que empieza a separarse, otros en los que se fragmenta y por último en los que se pierde entre el ruido. Y ahí es donde esta idea deja de ser teoría para convertirse en espejo. Porque si el tiempo respira, nosotros respiramos con él. Y quizá por eso al hablar de los yugas no estamos mirando solo el pasado del mundo. Estamos empezando a entender el presente que habitamos. Escuchas Reflejos del Alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar mientras identificamos las distracciones
que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López. El Satya Yuga es descrito como la primera edad del ciclo, la más luminosa, la más estable, la que abre la respiración del tiempo con una claridad que no necesita ser buscada. Según la tradición, su duración es la mayor de todas, 1728 años, no como un número para calcular calendarios, sino como una forma de expresar que esta etapa representa la plenitud, el momento en el que todo está en equilibrio antes de que comience cualquier separación. En el Satya Yuga, el Dharma está completo. Esto significa que el orden natural de la vida no necesita ser defendido, explicado ni recordado, porque se vive de forma espontánea. La verdad no es una idea, es una experiencia directa. No hay contradicción entre lo que se es y lo que se vive. No hay distancia entre la conciencia y la acción. Todo se mueve con una coherencia que no requiere esfuerzo. El ser humano en este estado no vive dominado por el ego, no porque el ego no exista, sino porque no ocupa el centro. La identidad no se construye desde la separación, sino desde la unidad. No hay necesidad de compararse, de imponerse, de acumular, porque no hay sensación de carencia. La vida no se experimenta como algo que falta, sino como algo que ya está completo. Por eso, en el Satya Yuga no hay conflicto interno. Las decisiones no nacen de la duda constante, sino de una claridad natural. No significa que no haya movimiento o experiencia. Significa que todo se vive sin esa fricción que aparece cuando el ser humano se separa de sí mismo. La conciencia no necesita buscarse porque no se ha olvidado. Los textos antiguos describen esta edad como una etapa donde la conexión con lo divino es directa, no en el sentido religioso que hoy entendemos, sino como una percepción natural de la unidad. No hay intermediarios, no hay doctrinas, ni sistemas complejos para alcanzar lo espiritual, porque lo espiritual no está separado de la vida cotidiana. Y si esto parece lejano, casi imposible, es porque lo estamos mirando desde nuestra forma actual de vivir. Pero el Satya Yuga no solo puede entenderse como una edad del mundo, también puede reconocerse en pequeños momentos de nuestra propia experiencia. Instantes en los que no hay conflicto, en los que no hay búsqueda, en los que todo parece estar en su sitio sin necesidad de intervenir. Ese instante en el que estás en silencio y no necesitas pensar. Ese momento en el que sientes paz sin motivo. Esa claridad que aparece cuando no estás dividido por dentro. Aunque dure poco, ahí no hay separación. Ahí todo encaja sin esfuerzo. Eso es lo que representa el Satya Yuga en esencia. No solo una edad antigua, sino el estado en el que la conciencia vive en unidad consigo misma. Un punto de partida donde el ser humano no necesita recordar quién es, porque aún no lo ha olvidado.
Después del Satya Yuga, donde la unidad era natural y el Dharma se sostenía completo, comienza a producirse un cambio que no es brusco ni dramático, sino suave, casi imperceptible, como cuando la luz del día empieza a inclinarse hacia el atardecer, sin que uno se dé cuenta del momento exacto. A esta segunda etapa los antiguos lo llamaron Treta Yuga, la edad en la que la unidad empieza a diferenciarse y el ser humano comienza a experimentar la dualidad. Según la tradición, el Treta Yuga tiene una duración de 1296 años. Como siempre digo, no es una cifra pensada para ser medida con precisión histórica, sino una forma simbólica de indicar que esta etapa sigue siendo larga, estable y todavía muy cercana a la claridad original, aunque ya no es plena. El Dharma, que en el Satya Yuga estaba completo, comienza a reducirse ligeramente. No desaparece, sigue siendo fuerte, sigue guiando la vida, pero ya no es absoluto. Se abre un pequeño espacio donde la conciencia empieza a experimentar la separación. En el Treta Yuga surge la dualidad, no como conflicto, todavía, sino como diferenciación. El ser humano comienza a percibirse como individuo, como alguien distinto del todo. Aparece el yo, todavía suave, en equilibrio, pero ya presente. Esta diferenciación permite la experiencia individual, el desarrollo personal, el inicio del camino propio. La unidad ya no es inconsciente, empieza a convertirse en algo que se reconoce. Esta etapa no representa una caída, sino una transición. La conciencia sigue siendo elevada, la conexión con lo esencial sigue viva, pero ya no es automática. El ser humano empieza a interpretar, a organizar, a estructurar. Aparecen las primeras formas sociales más definidas, las primeras jerarquías, los primeros intentos de comprender la realidad desde la experiencia individual. La espiritualidad que en el Satya Yuga era vivida directamente, comienza aquí a tomar forma, no porque se pierda, sino porque empieza a necesitar ser transmitida. Aparecen señales, símbolos, formas de recordar lo que antes no hacía falta recordar. La sabiduría sigue presente, pero ya no es evidente para todos. El ego en esta etapa no domina, pero ya existe como centro de identidad. El ser humano empieza a definirse, a diferenciarse, a construir su percepción del mundo desde sí mismo. No hay todavía lucha interna fuerte, pero sí aparece la posibilidad de elegir y con ella la posibilidad de equivocarse. Esa posibilidad es nueva y marca el inicio del aprendizaje consciente. Si se observa desde nuestra experiencia actual, el Treta Yuga puede identificarse simbólicamente con el momento en el que el ser humano empieza a sentirse separado, pero aún conserva una conexión profunda con lo esencial. Es ese estado en el que uno comienza a pensar quién es, a definirse, a diferenciarse, pero todavía no ha perdido la intuición de la unidad. El Treta Yuga representa, por tanto, el inicio del camino. La conciencia deja de estar completamente fundida con la unidad y empieza a experimentarse como individuo. No hay aún fragmentación, no hay confusión dominante, pero sí aparece una ligera distancia entre el ser humano y su origen. Esa distancia, al principio pequeña, es la que abrirá el paso a la siguiente etapa del ciclo, donde la dualidad dejará de ser solo
diferenciación para convertirse en división. Después del Treta Yuga, donde la dualidad había aparecido pero todavía se mantenía en equilibrio con la unidad, el ciclo continúa su descenso natural hacia una etapa donde esa diferenciación empieza a intensificarse. Ya no es solo una percepción suave de individualidad, sino una separación más clara entre el ser humano y la conciencia que antes vivía de forma directa. A esta tercera edad los antiguos la llamaron Dvapara Yuga. Según la tradición, el Dvapara Yuga tiene una duración de 864.000 años. La cifra vuelve a ser simbólica en su sentido profundo, indicando que el ciclo continúa avanzando hacia una fase más corta que las anteriores, como si el tiempo mismo se fuera comprimiendo a medida que la conciencia se fragmenta. El Dharma, que en el Satya Yuga estaba completo y en el Treta Yuga se mantenía con firmeza, aquí queda reducido aproximadamente a la mitad. Esto significa que la claridad ya no domina, sino que convive con la confusión. En el Dvapara Yuga, la dualidad se consolida. El ser humano ya no solo se percibe como individuo, sino que empieza a vivir desde la separación. La conciencia deja de sentirse unida y comienza a experimentarse como algo que debe buscarse. Aparece una división más marcada entre lo interno y lo externo, entre lo que se es y lo que se cree ser. La unidad ya no es una experiencia directa, se convierte en algo que se intuye, pero que ya no se vive de forma constante. Una de las características más importantes del Dvapara Yuga es el desarrollo del conocimiento. El ser humano empieza a observar, a analizar, a comprender el mundo desde la mente. Aparecen avances, estructuras más complejas, organización social más definida, desarrollo tecnológico en el sentido simbólico del término. El conocimiento crece, pero la sabiduría empieza a perder su carácter natural. Lo que antes se vivía, ahora se estudia. Esta etapa representa el momento en el que la mente toma protagonismo, no como un error, sino como una consecuencia natural de la separación. Al no sentirse unido, el ser humano intenta comprender el mundo para encontrar su lugar en él. Surgen sistemas, teorías, interpretaciones. La realidad empieza a fragmentarse en partes que deben ser entendidas. Y en ese proceso, la experiencia directa queda cada vez más en segundo plano. En el Dvapara Yuga aparece también el conflicto, no todavía como caos generalizado, pero sí como resultado de la dualidad instalada. Diferentes visiones, diferentes intereses, diferentes interpretaciones. La unidad ya no sostiene todo y la diversidad empieza a generar fricción. El ser humano vive entre dos polos, recuerda algo de la unidad, pero experimenta la separación. Si se observa simbólicamente en nuestro tiempo, el Dvapara Yuga puede identificarse con el desarrollo del conocimiento sin una conexión equivalente con la conciencia. Saber mucho, pero no necesariamente comprenderse. Avanzar hacia afuera mientras el interior queda relegado. La mente se vuelve la herramienta principal y la experiencia directa pierde fuerza.
El Dvapara Yuga representa, por tanto, la fragmentación de la conciencia. La dualidad ya no es solo diferenciación, es división. El ser humano vive entre dos mundos, uno que intuye y otro que experimenta. Y esa tensión, que todavía no es total, prepara el terreno para la última etapa del ciclo, donde la separación dejará de ser parcial y se convertirá en el estado dominante. Después del Dvapara Yuga, donde la conciencia ya estaba fragmentada y la dualidad se había convertido en la base de la experiencia humana, el ciclo continúa su descenso hasta alcanzar su punto más denso. La separación deja de ser parcial y pasa a convertirse en el estado dominante. A esta cuarta y última edad los antiguos la llamaron Kali Yuga. Según la tradición, el Kali Yuga tiene una duración de 432.000 años. Es la más corta de las 4 edades, y esa reducción progresiva no es causal. Simboliza cómo el tiempo parece comprimirse cuando la conciencia se aleja de la unidad. También se sitúa tradicionalmente su inicio alrededor del año 3102 antes de nuestra era. Aunque esta fecha pertenece al ámbito simbólico y tradicional, no a una cronología histórica verificable. Lo importante no es el calendario, sino lo que representa esta etapa dentro del ciclo. En el Kali Yuga, el Dharma queda reducido a su mínima expresión. Si en el Satya Yuga estaba completo, en el Treta Yuga se sostenía con firmeza y en el Dvapara Yuga se dividía, aquí apenas permanece una parte. Esto significa que la claridad deja de ser el referente principal. La conciencia ya no vive desde la unidad, ni siquiera desde la dualidad equilibrada, sino desde la separación. El ser humano en el Kali Yuga se identifica principalmente por lo externo. La identidad se construye desde lo que se posee, lo que se muestra, lo que se aparenta. La conexión con lo esencial no desaparece, pero queda oculta, como si hubiera sido cubierta por capas de ruido. La vida se vuelve más acelerada, más centrada en lo inmediato, más enfocada en lo material. No porque el ser humano haya perdido su esencia, sino porque ha dejado de mirarla. Una de las características más claras del Kali Yuga es la confusión entre lo verdadero y lo aparente. La verdad deja de ser evidente y pasa a ser discutida, interpretada, relativizada. Aparecen múltiples visiones que compiten entre sí. La mente domina, pero ya no como herramienta de comprensión, sino como generadora de dispersión. La atención se fragmenta y la conciencia se mueve continuamente sin encontrar un centro estable. En esta etapa la espiritualidad no desaparece, pero se transforma. Ya no es una experiencia natural ni una intuición constante. Se convierte en algo que se busca, que se estudia, que se intenta recuperar. La conexión con lo esencial no se pierde definitivamente, pero deja de ser el estado habitual. El ser humano vive principalmente desde la separación, aunque conserve la capacidad de recordar. Si se observa simbólicamente en nuestro tiempo, el Kali Yuga puede identificarse con la sobreinformación,
la velocidad constante, la necesidad de validación externa, la dificultad para sostener el silencio, la fragmentación interior. El conocimiento crece, pero la claridad no necesariamente lo hace. La conexión con lo esencial existe, pero no domina la experiencia cotidiana. El Kali Yuga representa, por tanto, el punto más denso del siglo. La conciencia se ha alejado al máximo de la unidad. La dualidad ya no está equilibrada. La fragmentación domina. Pero precisamente por eso, esta etapa también marca el final del descenso. Porque cuando el ciclo alcanza su punto más lejano, comienza de forma silenciosa el movimiento inverso. Antes de seguir profundizando en el Kali Yuga, hay algo que merece ser aclarado con calma, porque ha aparecido varias veces y sin entenderlo bien, parte del sentido puede diluirse. Esa palabra es Dharma. No es un concepto complicado, pero sí profundo, y cuando se comprende, todo lo anterior empieza a encajar de una forma mucho más clara. El Dharma, en su sentido más simple, es el orden natural de la vida. No una ley impuesta desde fuera, sino la coherencia interna que sostiene todo cuando cada cosa ocupa su lugar. Es la armonía que surge cuando el ser humano vive alineado con lo que es, cuando piensa, siente y actúa sin dividirse. No es una norma moral ni un mandamiento, es más bien una forma de estar en equilibrio con la realidad. Cuando el Dharma está presente, la vida fluye con naturalidad. No significa que no haya dificultades, sino que incluso en medio de ellas hay claridad. El ser humano no se siente dividido, no vive en contradicción constante. Hay una sensación de coherencia que no necesita ser explicada. Esa coherencia es el Dharma. Pero cuando eso se pierde, cuando esa coherencia se oculta, aparece otro concepto que también ha acompañado estas enseñanzas desde el principio: el karma. Y aquí es donde ambos términos se entienden mejor juntos. El karma no es un castigo, ni una deuda moral como a veces se interpreta. Es simplemente la consecuencia de la separación. Cuando el ser humano deja de actuar desde la coherencia, sus acciones generan desequilibrio, y ese desequilibrio produce efectos. Podría decirse que cuando hay Dharma, el karma no se acumula, porque no hay contradicción interna. Las acciones nacen desde la claridad y se resuelven con naturalidad. Pero cuando el Dharma se debilita, aparece el karma, porque las acciones nacen desde la confusión, desde el ego, desde la separación, y entonces la vida se vuelve más compleja, más densa, más fragmentada. No son dos fuerzas enfrentadas, son dos estados distintos de la conciencia. El Dharma representa la coherencia. El karma representa la consecuencia de la incoherencia. Cuando uno está presente, el otro pierde fuerza. No como premio o castigo, sino como simple equilibrio natural. Y visto así, los yugas empiezan a cobrar aún más sentido,
En el Satya Yuga, el Dharma está completo y por eso el karma es mínimo. En el Treta Yuga, el Dharma se reduce un poco y empiezan a aparecer las primeras consecuencias de la separación. En el Dvapara Yuga, el equilibrio se divide y el karma se vuelve más evidente. Y en el Kali Yuga, donde el Dharma queda reducido al mínimo, el karma domina la experiencia humana. Pero aquí aparece algo muy interesante, porque esta descripción no solo parece hablar de un ciclo cósmico, también recuerda la propia historia humana. Hubo épocas donde la vida estaba más conectada con la naturaleza, donde el ritmo era más lento, donde la coherencia era más sencilla. Después llegaron estructuras más complejas, separación, desarrollo del conocimiento, expansión. Y finalmente, una etapa donde la velocidad, la fragmentación y la desconexión se volvieron dominantes. No hace falta forzar demasiado la comparación para intuir la similitud, no como una prueba científica, sino como una intuición que resuena. Como si aquello que se describía hace miles de años no fuera una fantasía, sino una observación profunda de cómo evoluciona la conciencia humana. Y ahí es donde esta enseñanza deja de parecer un relato antiguo y empieza a sentirse como un espejo, porque si el Dharma se ha reducido, si el karma se ha intensificado, si la separación domina, entonces la descripción del Kali Yuga no suena lejana, suena actual, no como una afirmación absoluta, sino como una invitación a mirar, a observar si realmente vivimos en un tiempo donde la coherencia es más difícil, donde la dispersión es constante, donde el ser humano parece haber perdido su centro. Y si esa observación encaja, entonces la enseñanza deja de ser teoría y se convierte en reconocimiento. Desde el arco y la flecha hasta la era nuclear, la evolución humana ha sido fascinante y continua. Hemos cambiado herramientas, hemos transformado el mundo, hemos multiplicado el conocimiento, pero lo esencial sigue siendo lo mismo. La conciencia que usa el arco es la misma que activa el átomo. La diferencia no está en la capacidad, está en la intención. Y ahí es donde encajan los yugas en una sola idea. No es la evolución tecnológica lo que define las edades, sino la coherencia con la que el ser humano utiliza lo que sabe. Continuará. Si este podcast te aporta algo y quieres apoyar este proyecto independiente, encontrarás todas las formas de hacerlo en los enlaces al final de la descripción. Gracias por estar ahí y formar parte del camino. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en Los Misterios de la Historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos.
Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.